Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia venezolano el miércoles a la noche, en la madrugada del jueves, llevaron conmoción no solo a Venezuela, llevaron conmoción también al mundo, que condenó, muchos de los países del mundo condenaron precisamente esas sentencias, que lo que hacían era quitarle atribuciones al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional. Esas sentencias fueron revistas finalmente y esta madrugada se supo que no tiene en este momento valor esa medida porque el mismo tribunal decidió dar marcha atrás. Dieron marcha atrás luego de que además la fiscal general del país, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hablara de ruptura del orden institucional. Esto era la gravedad de lo que se había definido en Venezuela el miércoles por la noche. Finalmente, como les decía, se anunció que la medida fue marcha atrás, volvió el poder al Parlamento, el poder legislativo. En principio, el orden, digamos, del gobierno estaría garantizado. Gravísimo lo que sucedió, gravísimo lo que sigue sucediendo. Estamos, en este caso, en este primer bloque del programa, con un invitado especial con quien vamos a hablar de esto, pero primero, y antes de hablar con él, con Andrés Servín, queremos ver la palabra del presidente Nicolás Maduro, que así anunciaba lo que llamamos el marcha atrás de la medida. Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución para seguir disfrutando, como siempre, de una cooperación fructífera de poderes y de una paz republicana. Ratificar que el máximo tribunal de la República, en su sala constitucional, es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que coliden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. Guerra de poderes, guerra de palabras. Estamos con Andrés Servín, justamente un analista internacional que vivió muchos años en Venezuela. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir. ¿Qué tal, Linde? ¿Cómo estás? Un día, una semana Gracias especial. por la invitación. Una semana especial en lo que tiene que ver justamente con Venezuela. ¿Es verdad que, como dice el presidente Maduro, de esta manera, con este marcha atrás, se puede superar lo que sucedió esta semana? Yo creo que lo que sucedió esta semana posiblemente pueda superarse en su aspecto político hasta cierto punto. Pero hay un trasfondo económico del que nadie habla. Lo que no se suspendió de las dos sentencias, particularmente de la segunda, es la cancelación de la potestad de la Asamblea Nacional de aprobar o no aprobar la conformación de empresas mixtas. Sí. En este momento, el gobierno del presidente Maduro está en una negociación con Rosneft, PDVSA y Rosneft, por un acuerdo de $3.000 millones. Los rusos, decís. Los rusos, sí. 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 De hecho, básicamente aquí en este momento estamos hablando de negocios con los rusos, con los chinos y con los iraníes. Pero en este caso particular, para que se aprobase la constitución de la empresa mixta entre PDVSA y Rosneft, se necesitaba de la aprobación de la Asamblea Nacional. Ese punto no ha desaparecido en la reformulación de la sentencia que acaba de anunciar el presidente Maduro. Andrés, te invito a que veas con nosotros a la palabra de algunos de los protagonistas de los eventos de esta semana y continuemos hablando de todo esto. Nunca nos ha temblado la voz ni el pulso para defender a esta niña que es la patria, para defender los valores de nuestro pueblo. Por eso llamo, como jefe de Estado que soy, investido de autoridad y con el poder constitucional al cual he apelado a que este impasse sea superado lo más rápido y con la mayor calidad posible. Y le entreguemos a nuestro pueblo
Otro triunfo de la constitucionalidad, del entendimiento, del diálogo, de la altura política, de la altura de Estado. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. He sido autorizado por el presidente Maduro y así voy a actuar. Lo voy a demandar internacionalmente para que vea quién miente, sinvergüenza, mentiroso, manipulador, descarado, mafioso. Tú, si eres un tarifado y mercenario del imperialismo, sicario Jarabona, al sicario de la OEA, al bastardo y miserable Almagro, lo veía y le decía cuántas verdades acumuladas en una historia oscura, nefasta, que representa esa organización de la OEA. Una gran interrogante para la Fuerza Armada de nuestro país. ¿Hasta dónde son capaces de llegar la cúpula militar y la familia militar? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se van a poner del lado de un gobierno que desconoce la Constitución cuando el juramento de cualquier militar en mi país es hacer cumplir la Constitución? ¿Se van a poner del lado de quien viola la Constitución, de quien da un golpe utilizando el Tribunal Supremo de Justicia? ¿O se van a poner del lado del pueblo venezolano para que nuestra Constitución sea la que prevalezca, haya respeto a la Constitución y podamos solucionar la crisis de nuestro país? No respaldamos ninguna invasión. Nuestras soluciones, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de Estado. El llamar a elecciones en un plazo breve es lo opuesto a un golpe de Estado. Es la solución democrática, es devolverle la soberanía al pueblo que es a quien pertenece. Reiteramos nuestro compromiso como secretario general, el llamado que se ha hecho de forma urgente y prioritaria de la liberación de los presos políticos, el respeto a la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, la necesidad de contar con un calendario electoral teniendo en cuenta todas las elecciones que han sido pospuestas violando los derechos electorales de la gente. This meeting is happening today because of the constructive spirit of a majority of member states that seek to identify with precision and honesty the problems we see in Venezuela and to pursue the democratic solutions through good faith dialogue. The United States is among them. We are here today because we all want to promote such solutions and because there is still a chance to pursue them before the crisis in Venezuela deepens still further. Esperamos que realmente haya presión internacional, porque ya vemos que la presión de los venezolanos no sirve de nada. El gobierno lo que hace es crear esta situación donde nosotros pasamos todo un día haciendo cola para conseguir comida y con eso no tenemos tiempo de ocuparnos de los demás problemas, porque realmente lo humano es conseguir comida primero.
veíamos a muchos de los protagonistas de esto que está ocurriendo en Venezuela, no solo a los políticos, sino también a la gente que hablaba. Y seguimos entonces conversando con Andrés Cervini. Y mencionabas vos una razón de tipo económica, si se quiere, o comercial, si se quiere, y es la necesidad de que la Asamblea, la legislatura, apruebe unos acuerdos que el gobierno de Nicolás Maduro estaría llevando adelante, en este caso entre PDVSA y Rosneft, la empresa de hidrocarburos rusa. Pero al mismo tiempo, la pregunta, Andrés, más del orden político, es una medida como esta. ¿Es posible, digamos, que Nicolás Maduro haya estado de acuerdo de entrada con una medida como esta que le iba a traer tantos problemas afuera y que le trajo problemas adentro, por ejemplo, con la fiscal general? Bueno, la gran pregunta es si efectivamente hubo un problema con la fiscal general. Porque si nosotros planteamos esto, yo no quiero hablar de teorías conspirativas, ni mucho menos, pero digamos, lo que me llama la atención es que se aprueban 2 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y después, cuando se anulan parcialmente. ¿Y qué es lo que queda sin anular? Bueno, la capacidad de la Asamblea Nacional de poder aprobar o desaprobar la constitución de empresas mixtas. En una situación económica del país en donde el gobierno está desesperado por la afluencia de inversiones por parte de los distintos socios estratégicos que tiene en este momento. Y los socios estratégicos claramente son 2 en principio, China, Rusia, Irán en menor medida, y hay un juego con toda la temática del petróleo. Algún analista norteamericano ha señalado que de aquí a 20 años prácticamente el petróleo venezolano va a estar en manos de los chinos y de los rusos, y los venezolanos no van a tener arte ni parte. Entonces, yo creo que en un momento de crisis financiera dramática para Venezuela, o declara el default o empieza a buscar plata por algún lado, y esta es una de las maneras. Y para eso las maniobras políticas son totalmente, yo no diría legítimas, pero sí son eficientes para llegar a esos resultados, ¿no? Te van a preguntar mis compañeros, Natalia. Sí, Andrés. Esta mañana tiene lugar en la Cancillería el encuentro de los ministros del Mercosur, fundadores del Mercosur. Venezuela está suspendida de sus derechos desde desde fin de año. Hay muchos planos que se presentan con esto, porque yo tengo entendido que Brasil va muy duro. Ayer Núñez, el canciller Núñez deslizó que pediría la expulsión directa de Venezuela del Mercosur, de muy buenas fuentes. Argentina también estaría en esa tesitura, en esa posición, no así Uruguay. Digamos, teniendo en cuenta que el Mercosur igualmente con esta marcha atrás de Nicolás Maduro, según lo que creo desde fuentes de adentro, va a tener una dureza. ¿Cómo crees que Venezuela puede volver al Mercosur? ¿Cómo pensás que esa reintegración puede darse cuando hay 2 planos de debate? La OEA, el Mercosur, UNASUR, y si bien aquí hay unidad hoy, la situación de Paraguay resquebraja un poco la credibilidad de esa unidad. Entonces, UNASUR es fácil, es dividida, la OEA es fácil decir que está dividida. ¿Cómo distinguirías ese abanico de situaciones? Bueno, lo primero que tendría que decir es que nosotros tenemos un exceso de focalización en lo que pasa en la región. Yo creo que es razonable preguntarnos qué va a pasar con Mercosur y Venezuela, qué va a pasar con UNASUR y Venezuela, qué va a pasar con la OEA, pero hay un juego que excede la región, que es parte de ese juego del tablero internacional, en donde Venezuela es una pieza fundamental porque sigue siendo la mayor potencia petrolera. Es decir, si nosotros comparamos las reservas probadas de China, Rusia y Estados Unidos, que son los 3 mayores jugadores en términos de petróleo, con las de Venezuela, las reservas de Venezuela duplican las de estos 3 actores. Entonces, esto en el terreno internacional tiene una importancia que excede estrictamente la dinámica regional. Pero ahora sí, podemos volver a la dinámica regional y respondiendo un poco a tus preguntas. Yo creo que en primera instancia el gobierno de Maduro y antes de eso el gobierno de Chávez ha demostrado que su interés por respetar los acuerdos establecidos a nivel regional ha sido bastante relativo. Y esto no arranca ahora, esto tiene que ver con el grupo de los 3. En su momento Venezuela salió del grupo de los 3 con la Comunidad Andina de Naciones, con toda una serie de acuerdos, incluyendo el Protocolo Americano de Derechos Humanos, el cual Venezuela denunció, del cual se salió. Entonces hay toda una serie de acuerdos
que se han venido estableciendo históricamente a lo largo de todo el proceso en Venezuela, del cual este gobierno se ha venido desdiciendo. Entonces, yo no sé qué importancia representa para Venezuela en este momento permanecer o no permanecer en Mercosur. ¿Qué importancia tiene para Venezuela la pertenencia en UNASUR, en donde se está dando vuelta el balance entre las distintas fuerzas? Obviamente, ¿qué importancia puede tener para Venezuela estar en una OEA que la condena eventualmente? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Yo no tengo la respuesta porque obviamente eso lo va a decir el gobierno venezolano, pero creo que por ahí va un poco el planteamiento, ¿no? Bueno, de hecho, Venezuela perdió el derecho de voto en Naciones Unidas porque dejó de pagar su cuota por segundo año consecutivo. Pero dentro de Venezuela, Maduro tiene otras deudas. Una es el revocatorio, más allá de que haya pasado la fecha del 10 de enero. Y la otra son las elecciones de gobernadores y alcaldes de diciembre. ¿Cómo percibís eso? Bueno, yo lo percibo en forma extremadamente negativa. Es decir, yo creo que el revocatorio también una maniobra muy, muy interesante se diluyó a través de la idea del diálogo que impulsaba UNASUR con el apoyo del Vaticano. Entonces la oposición dejó de lado insistir en el revocatorio y finalmente el revocatorio se diluyó. Y con respecto a las elecciones regionales, ya está muy claro que eso se va a posponer ad infinitum hasta cuando el gobierno decida que va a convocarlas. Y aquí empieza la tercera pregunta que me parece fundamental. ¿Qué va a pasar con las elecciones nacionales en el 2018? Claro. Si van a permitir que efectivamente el pueblo venezolano se pronuncie, dado que prácticamente un 83% está en este momento cuestionando el gobierno en términos de las encuestas que se están manejando, ¿no? Andrés, venimos hablando, y el informe lo reflejaba bastante bien, de los audios y los tapes que veíamos recién, de la situación de la gravedad institucional, digamos, de la crisis institucional y el conflicto de poderes que hay en Venezuela, en el cual hay una parte de la responsabilidad, desde mi punto de vista principal, que le cabe al gobierno. La pregunta que yo te quería hacer es por el otro lado, del cual a veces se habla menos. ¿Cómo ves la situación de la oposición venezolana, en particular en este juego entre halcones y palomas, o duros y moderados, o radicales y dialoguistas, y cómo puede evolucionar de acá en más a partir de esta decisión de los poderes venezolanos de dar marcha atrás con el autogolpe o la disolución del Parlamento, o la absorción por parte del Tribunal Supremo de los poderes del Parlamento, por decirlo algo técnico? Yo creo que la oposición tiene que diseñar una agenda común y un cronograma al que seguir. Lo que ha demostrado hasta ahora es que ha cometido errores muy graves. Lo de aceptar el diálogo y olvidarse del revocatorio es una prueba de eso. Por otro lado, hay una tensión evidente entre distintos sectores dentro de la oposición, algunos más inclinados por la salida a la calle, otros por insistir en diálogo / elecciones en algún momento. Esto es algo que se va a resolver dentro de la oposición, no sabemos para qué lado. Pero hay un elemento que no es ni el gobierno ni la oposición, o si más bien es parte del gobierno, y que es un factor determinante, las Fuerzas Armadas. Sí. Y de las Fuerzas Armadas no hemos escuchado, perdónenme la expresión, ni pío en lo que han venido estos 48 horas. Lo que hemos escuchado es el Consejo Nacional de Defensa, donde sí está el ministro de Defensa, junto con otros ministros. ¿Qué significa, Andrés, que no hayamos escuchado nada por parte de las Fuerzas Armadas? La gran pregunta es si hacen un ominoso silencio por complicidad y connivencia con el gobierno, o hacen un ominoso silencio porque tienen contradicciones internas tan grandes que no pueden acordar qué es lo que tienen que decir. Ahora, según tengo entendido, quizás me equivoque, pero el presidente Maduro sí le pidió expresamente al ministro de Defensa, a López Padrino, que se exprese en función de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y no hemos escuchado nada fuera de lo que salió en el Consejo Nacional de Defensa, que por cierto no es un órgano que pueda decidir, no tiene atribuciones para decidir sobre lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Te iba a preguntar algo, pero necesito preguntarte algo con respecto a esto. ¿Por qué deberíamos esperar que las Fuerzas Armadas se pronuncien, o le exigimos, como hace Capriles, que se pronuncien, sobre todo Capriles, que exige que se pronuncie en contra del presidente de la Nación, a las Fuerzas Armadas diciendo que se defiende la Constitución? Así, eso me llama muchísimo la atención, por lo menos la experiencia que tenemos en Latinoamérica de lo que significa un pronunciamiento político de las Fuerzas Armadas.
Bueno, el factor de las Fuerzas Armadas es siempre un factor de peso en todo sistema político en América Latina. Y en Venezuela, particularmente, dado el proceso de militarización progresiva del sistema, del régimen como tal, las Fuerzas Armadas tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. No solamente por el papel que desempeñan en la estructura administrativa de la gestión como tal política, sino también por los negocios que hacen. Y las Fuerzas Armadas venezolanas, algunos están comprometidos con negocios, bueno, lícitos si uno quiere, y otros no tan lícitos. Y como lo ha probado frecuentemente, lo han probado algunos organismos internacionales, particularmente lo referente al narcotráfico, ¿no? Me parece que es convalidarle ese rol, pedirle la opinión, pero bueno, voy a la pregunta que quería hacerte, Andrés, porque me parece, para entender un poco este proceso y a veces unos discursos que parecen contradecirse con los hechos. El 9 de enero, la Asamblea Nacional dijo que Nicolás Maduro había abandonado el cargo porque viajó sin la autorización de ellos y llamó a que en 30 días se convocara a elecciones de nuevo presidente. Es decir, la Asamblea Nacional desconoció al presidente de la Nación. Había que estar muy distraído para no llamarlo a esto un intento de golpe de Estado. Sin embargo, no se habló de golpe de Estado en ese momento. Sabemos que la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, lo que pretende es acomodar lugar a sacar a Maduro del gobierno. Es decir, están intentando todo lo posible. En esta instancia que se da ahora, donde, como bien marcabas recién, hay un factor fundamental que es lo que significa la reserva petrolera de Venezuela, donde la oposición está buscando que lo resuelva, ya que no lo pueden resolver adentro, que se resuelva de afuera con la intervención externa, digamos, el conflicto de Venezuela. ¿Se puede decir que se logró un apaciguamiento de este conflicto cuando no escuchamos de la Asamblea Nacional que se bajara de este propósito que de fondo es el que políticamente pretende? Bueno, a ver, vamos a estar claros. El gobierno tiene una agenda política y la Asamblea tiene una agenda política. Son agendas que entran en colisión. Entonces, tanto el gobierno va a tomar medidas en función de sus intereses como la oposición lo va a hacer en función de los suyos. Aquí la cuestión básica, por eso volvió a los militares en su momento, es cómo se garantiza que lleguemos a elecciones libres y democráticas, independientemente de quién esté de un lado y quién esté del otro. Y para eso lo que necesitamos garantizar en el caso de Venezuela es que funcionen los mecanismos institucionales establecidos por la Constitución, lo cual sabemos que abre muchísimos interrogantes a raíz de lo que pasó en los últimos 2 días. Permítame que cierre de alguna manera esta respuesta así, ¿no? La pregunta es si no hubo revocatorio y todavía no se dieron las elecciones locales que debían darse. Y vos lo mencionaste al principio. En función de lo que se viene dando, de las medidas que vienen dándose, ¿uno puede esperar que vaya a haber elecciones en el momento que tiene que haberlas el año que viene? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que va a haber muchísima resistencia a llegar a esas elecciones, a concretarlas, y aquí depende de una combinación de 2 factores fundamentales que lo señaló Lilian Tintorio y en la reciente visita, independientemente de que uno comulgue o no con sus posiciones. El primer factor, la presión de la comunidad internacional para que se entre en el proceso que corresponde para llegar a las elecciones. Y en segundo lugar, la presión de la población en la calle para que también se convoque elecciones en tiempo y forma. Ahora, hablas de la presión internacional, Raúl hablaba y hablan desde el gobierno venezolano también hablan de lo que puede llegar a ser, digamos, no lo llaman la presión internacional, sino la intervención, digamos, desde afuera en los conflictos internos. La pregunta es, ¿este marcha atrás tuvo que ver con esa presión internacional o fue básicamente las declaraciones de la fiscal general Ortega Díaz las que mostraron que no se podía seguir adelante? Vos dijiste al principio, hablaste de teorías conspirativas. ¿Vos podrías estar diciendo que todo esto estuvo armado así y que hasta Ortega Díaz forma parte de ese montaje? Yo lo que podría estar diciendo es que los gobiernos que presionaron deben estar altamente satisfechos porque lograron algo. Ahora, ¿por qué lo lograron? Eso ya es más complicado de explicar y qué cosas estuvieron en juego en el proceso también. Es decir, yo no quiero por eso entrar en teorías conspirativas, pero efectivamente hubo una contradicción en el mismo gobierno entre distintas instancias para llegar a la conclusión de que se anulaba parte de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con la intervención de la fiscal general, entre otras cosas. Pero, bueno, fue como una especie de dinámica interna
en un contexto de presión externa que no sabemos hasta qué punto tuvo un efecto o no tuvo un efecto. Lo que sí, la conclusión es que muchos de los gobiernos que presionaron, se expresaron, van a estar bastante satisfechos por decir, bueno, sí, esto salió como nosotros esperábamos de alguna manera, se echó para atrás una situación de autogol. Esta semana estuve leyendo una entrevista muy interesante al sociólogo venezolano Edgardo Lander. Entre las muchas cosas que dice, que realmente eran muy interesantes, hace dos cuestionamientos. Por empezar, una información que yo desconocía. Él dice que el promedio del venezolano bajó de peso 6 kilos. O sea, habla de la crisis de salud y alimentación y menciona esa cifra. Habla de 6 kilos en promedio que bajó el venezolano. Después hace una serie de cuestionamientos en realidad a lo que llama al socialismo del siglo XXI, que dice que en realidad es un socialismo que de moderno no tiene nada, y explica por qué, porque está completamente lejos de preocupaciones que tiene la izquierda hoy en relación al tema de género, a cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios y demás. Brevemente te pregunto por esas dos cosas. Mira, primero te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho a Edgardo porque es un militante de izquierda muy consecuente. Sí. Que estuvo en su primer momento con el proceso y después empezó a criticarlo sobre la base de estos elementos. Yo creo que efectivamente el proceso se desvió de cualquier intencionalidad de construir un socialismo del siglo XXI y retrocedió hacia formas muy arcaicas de organizar la política, para decirlo de la manera más diplomática. Y en lo que se refiere al hecho de los 6 kilos menos, no tengo la menor duda. Es decir, la población venezolana está subalimentada. Hay mucha gente que estamos colaborando con redes para proveer a la población venezolana de medicinas que están... La población está totalmente desprovista de medicinas. Es decir, hay toda una serie de frentes que teóricamente, con la bonanza petrolera, se habían avanzado. Recuerdan que el índice de pobreza en Venezuela se redujo hasta el año 2013 significativamente. El Gini cambió significativamente. Desde el 2013 para acá, eso se ha revertido totalmente. Y cuando nosotros empezamos a señalar, inclusive en un artículo que escribimos con mi hijo en su momento, que con datos de la CEPAL en el 2013 ya había indicaciones muy claras de que había un incremento de la pobreza, bueno, todo el mundo saltó, no, pero eso no es cierto, eso no es verdad. No, pues aquí está la prueba. Estamos en un país que desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos para la población es una catástrofe. Los precios de las commodities han tenido muchísimo que ver definitivamente, y los desmanejos económicos. Yo creo que las dos cosas, es decir, la baja del precio del petróleo y la malísima gestión asociada quizás con un alto grado de corrupción y latrocinio. De todo eso estuvimos hablando y seguiremos hablando en algún otro momento seguramente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te agradezco mucho por la invitación y por poder decir todas estas cosas.